Bienvenidos a la entrevista en línea, es lunes 7 de enero de 2013. Gracias a usted que nos acompaña a través de la prensagráfica.com o nos escucha en GD Radio del grupo Dutriz. Los temas para la reflexión con nuestro invitado, si el tiempo nos alcanza desde luego, el conflicto entre empresarios de buses y el Ejecutivo, perspectivas del camino que puede llevar el país en 2013 en el contexto de una campaña electoral, y ya que nuestro invitado también es integrante de Aliados para la Democracia, hacer un análisis de la institucionalidad, especialmente de los cambios en las presidencias de algunas salas de la Corte Suprema de Justicia. Pues bueno, varios temas en agenda. Está con nosotros en nuestros estudios René Portillo Cuadra, él es el secretario general de la Universidad Tecnológica UTEC. René, es un gusto, bienvenido. William, siempre es un honor estar contigo compartiendo estas reflexiones. Un abrazo para la familia salvadoreña y bueno, vamos a ver qué nos depara el 2013 de cara a ser un mejor país para todos. Claro. Lo identifiqué con Aliados para la Democracia, por supuesto, correcto, ¿verdad? Claro, siempre. Claro. Bueno, perfecto. René, para comenzar, a lo mejor si podemos conversar sobre un tema que ha estado en la agenda en la última semana, sobre todo, la que cerró justamente la anterior, y tiene que ver con el conflicto entre empresarios de buses y algunas gremiales, aunque no son todas, con el Ejecutivo. Al final el tema parece que se ha medio resuelto el fin de semana, pero bueno, el tema es que hubo un paro de labores, población afectada, un conflicto crónico que nuevamente se puso en agenda. ¿Cuál es la valoración, René? Mira, William, hay varias lecturas que hay que sacar de este escenario. La primera que hay que decir es cómo nace el conflicto. Recordemos que el conflicto nace a partir de que se rebaja a la mitad el subsidio que el Ejecutivo daba a los transportistas, tanto para subsidiar los buses como los microbuses del transporte colectivo. Cuando en el presupuesto del 2013 se aprueba la mitad de ese subsidio que se venía dando, se genera el conflicto porque los empresarios manifiestan que sin esa parte que se restó del subsidio, ellos no tendrían capacidad de gestión de sus unidades. Entonces, cuando nosotros hablamos de que el factor que detona esta crisis con la que inicia el 2013 es un factor meramente económico, nosotros nos hacemos una pregunta. ¿Qué es lo que hay que cambiar de este sector? ¿Hay que sustituir totalmente a los actores? ¿Hay que sustituir totalmente las reglas con las que operan estos actores? ¿O hay que cambiar todo el sistema de transporte colectivo de carácter público? Y aquí es donde la primera pregunta tiene que ser. Lastimosamente en este escenario, en cualquiera de estos tres escenarios, ha jugado un rol importante el FMLN como partido político. Y el FMLN realmente ha cometido varios errores en este tema. Es decir, varios errores que en política se llama falta de integridad política. ¿Qué es integridad? Es la falta o es la no coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Y mira por qué te digo esto. Viene el FMLN en el presupuesto del 2013 y aprueba tal como venía de casa presidencial, es decir, rebajando el subsidio. Por una parte. Por otra parte, les dice en la negociación en la Asamblea Legislativa, les dice, miren, aprobémoslo con la mitad del subsidio, pero en el transcurso del año vamos a ver de dónde sacamos para ver si se los incrementamos como lo tenían anteriormente. Y en tercer lugar le dicen, mire, pero yo también puedo financiarlo. Fíjense que yo les puedo financiar la tarjeta prepago y les puedo ayudar a ustedes para que mediante ese mecanismo ustedes puedan saldar algunos problemas logísticos financieros. Entonces uno al final se pregunta, ¿quiere decir de que nos estamos volviendo un país corporativo? ¿Qué es un país corporativo? Que por cierto se dieron en Europa, en México, durante la década de los 50. Es cuando un partido político o estamento social se toma el Estado para servirse del Estado y mantener un status quo político que le conviene. Eso no es correcto en una democracia. Y esa es la razón por la cual la primera pregunta que hay que hacerse es ¿quién realmente tenía interés en la crisis que vivió el sector transporte estos días y que todavía no se ha resuelto? A mi juicio, el actor principal que tiene que ver con esta crisis es el FMLN. ¿Por qué? Porque tiene un interés marcado. Es más, uno de sus altos dirigentes dijo a la prensa gráfica el año pasado que ellos tenían interés en entrar en la industria del transporte colectivo. Y sí, lo dijo José Luis Merino, pero René, luego hubo una especie de matizar. Es decir, bueno, no estamos interesados en el sector, pero sí estamos interesados en, sí podemos financiarles. No lo matizó. No estamos interesados en invertir. No lo matizó, se retractó.
porque vio que políticamente había sido duramente criticada esa posición, porque un partido político, incluso desde el punto de vista legal, no puede tener esos intereses de carácter económico que lo vuelven una empresa. Entonces, cuando él reaccionó en las declaraciones, se retractó, pero es igual, William. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, que va a financiar el tema de la tarjeta prepago, uno se hace otras preguntas más, como por ejemplo, Alba Petróleos está facultada legalmente para captar fondos del público y para prestar dinero, porque de acuerdo a la ley de intermediarios financieros no bancarios y de acuerdo a la ley de bancos, un partido político que sea propietario o accionista de una empresa privada no puede entrar a hacer ese tipo de gestión financiera sin estar autorizada por el Estado. Entonces uno dice, ¿quién realmente tenía interés en esta crisis? Es decir, incluso se pudiera hasta pensar que la crisis fue generada para que la población viera que el transporte, aparte de que no funciona, es necesario que entren otros actores. Y esos otros actores dicen, aquí estoy yo. O sea, eso es lo que en una democracia no se vale, porque ahora, entonces mezclas lo que es el Estado y lo estás sustituyendo por una empresa privada que está haciendo las veces del Estado. O sea, eso realmente es delicado en una democracia. Ahora, ¿no se podría pensar, bueno, que es lo mismo que ocurrió en el pasado cuando se acusaba al Partido Arena de SADCB? Totalmente, solo que hay una diferencia, y hay una diferencia muy de fondo. Una cosa es que empresarios participen en la toma de decisiones de un partido político, y otra cosa es al contrario, que un partido político se vuelva propietario de una empresa o de una sociedad mercantil. Son dos casos totalmente distintos. Es más, nunca habíamos visto esa figura en el país. Figura que están ocupando algunos países de Sudamérica a través del financiamiento del petróleo que hace Venezuela. O sea, esto no es divorciado de la realidad política. Al contrario, esto nace a partir del negocio del petróleo porque le da liquidez a esta empresa como para poder invertir, incluso abaratar costos dentro del mercado de bienes y de servicios, lo cual también formaría parte de un estudio de la Superintendencia de Competencia. Es decir, y te voy a citar un ejemplo en el tema de Alba Alimentos, cuando todos los demás compran insumos para sembrar y para vender a un costo de mercado, y esta empresa que se llama Alba Alimentos está subsidiando abajo del costo, dime entonces si eso no es parte de las regulaciones que la Superintendencia de Competencia debería entrar a estudiar. Por supuesto que sí. O sea, el tema de fondo no es el objetivo per se, sino los medios que se utilizan, que son establecidos por la ley. De acuerdo, hacemos nuestra primera pausa comercial y continuamos con más de ese tema. Volvemos. Abrimos las puertas. Ahora el Banco HSBC es Davivienda. Davivienda, una multilatina ahora en El Salvador. Bienvenidos a casa. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo al Banco Davivienda. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Pregunte en nuestras sucursales por las ofertas de ahorro e inversión. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Este día lunes estamos hablando de temas de país. Está con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica René Portillo Cuadra, secretario general de la Universidad Tecnológica UTEC. René, a propósito del tema que estamos analizando, el pasado fin de semana, conversando con el presidente, el sábado, el presidente Funes ha dicho de que no le ve ningún problema si
Alba Petróleos, por ejemplo, quiere ingresar en la parte esta del negocio con el tema de los empresarios de buses. Es decir, entonces, es decir, que lo diga el presidente, uno supone que él está muy informado, pues, o sea, no va a dar cualquier declaración al aire. Bueno, lo que pasa es que el presidente dice tantas cosas los días sábados, algunas que sin duda alguna las reflexiona bien y otras que quizás no las reflexiona en su dimensión completa. Yo recuerdo, por ejemplo, un sábado que estaba hablando de los vigilantes privados de seguridad y de su régimen laboral y dijo que si ellos ya habían firmado un contrato con la empresa de seguridad, pues la jornada de trabajo ya era una situación entre la empresa y el patrono. Por Dios, eso denotaba una ignorancia crasa porque ya la Constitución y la ley determina cuál es la jornada máxima de trabajo, aún con tiempo extraordinario. Pero cualquiera que lo hubiera escuchado hubiera dicho, sí, el presidente tiene razón. Eso fue lo que ocurrió el sábado cuando dijo que no había ningún problema. Si sus asesores o el presidente leyeran el artículo 1 de la Ley de Intermediarios Financieros No Bancarios, si leyera el artículo 4, 5 y 6 de la Ley de Bancos, si leyera la Constitución, se diera cuenta que para que una empresa entre a operar captando dinero del público o prestando a otra empresa, bajo la lógica en que al menos se ha dejado entrever el financiamiento de la tarjeta prepago, se necesita una autorización del Estado. Entonces me parece a mí de que esas afirmaciones tan ligeras del presidente necesitan un contexto explicativo que le dé a la gente mayores elementos para pensar. El tema aquí no es restringir a una empresa que opere en el mercado, no, si puede operar, qué bueno, excelente, en eso estriba la libertad económica en un país democrático. El problema son las reglas y los criterios con los que se hace. Pero te quiero decir algo más que se me quedó un poco en el segmento anterior. Mira, está tan emproblemado a la hora de resolver y de dilucidar este problema el transporte, el FMLN, que te voy a citar otro ingrediente más que lo complejiza. Y no el ministro de Obras Públicas y el viceministro de Transporte, son cuadros directos del FMLN, pues. Bueno, de hecho, el pasado viernes que estuvo con nosotros Nelson García, dijo que desconocía primero de ese supuesto proyecto de Alba Petróleos de financiar el tema del transporte, y yo, dijo, soy militante del FMLN, es decir, eso es clarísimo, tampoco lo ocultan. Claro, pero el problema no es ese, el problema es cómo está jugando a varias manos el FMLN. La fracción legislativa le dice a los transportistas una cosa, su ministro y viceministro les dice otra, el ejecutivo del partido oficial le dice otra, y al final entran en una negociación en donde se pacta, no sabemos qué, porque lo han mantenido de alguna manera hermético, y tú decís, bueno, y todo este desorden que tiene el FMLN, ¿ustedes creen que la población no lo percibe? Es decir, cuando tiran un spot televisivo diciendo de que la marcha de transportistas saludó a una alcaldesa de Arena y que por eso Arena está vinculado, ¿y tú crees que la gente cree eso? No, pero además, Dios, pero además es parte de un análisis, William, perdón, de un análisis poco serio y poco técnico a la hora de abordar una problemática política. Bueno, pero además, no sé, de repente también sería contradecirse, porque el FMLN por siempre ha acompañado claro, la mayoría de movilizaciones o protestas públicas, incluso en el pasado también con empresarios de buses. O sea, por supuesto. Entonces, ahí es donde tú no entendés, y la única explicación a todos estos fenómenos que te he comentado es que no tienen una lectura clara del problema. Ellos no tienen una lectura y un análisis no solo del problema, sino que tampoco saben cómo resolverlo. Porque hasta este momento no hemos escuchado como sociedad salvadoreña un proyecto claro de ordenamiento del transporte público. A mí me queda claro una cosa más, que hay un desorden en el transporte público, por supuesto que le hay. Te digo 3 características básicas del transporte colectivo en nuestro país. Existe una mínima organización empresarial, existe una atomización de las rutas, existe una competencia desleal, existen buses en mal estado y aparte de eso se les resta capacidad de autogestión a los empresarios porque ellos pagan la renta y eso además les quita mucha capacidad de autogestión, que ya es un tema de seguridad. Entonces, los parches no nos sirven en el transporte colectivo, lo que nos sirve es un planteamiento estructural que permita tener un transporte colectivo digno para la gente. Ese es el tema de fondo aquí. ¿Citrams no cree que puede venir a resolver en parte este problema crónico? Lo que pasa es que del Citrams no se ha dicho todo, por una parte, y por otra parte, tampoco resuelve la problemática de fondo. Es decir, aquí te voy a citar un ejemplo. Dicen ellos, nosotros vamos a mantener el subsidio y podemos negociar con los buses que tienen 10 años de vigencia. Con los viejos no los vamos a tomar en cuenta.
Y con eso lo que estás haciendo es quebrándote al 70% o al 60% de los transportistas nacionales. Ahí es donde uno dice, quiere decir que entonces el objetivo puede ser sacar a estos transportistas del mercado para que ellos como actor económico compren las unidades, financien la tarjeta prepago y se vuelvan dueños del transporte colectivo. Entonces, volvemos a un monopolio, fíjate, a un monopolio que también está prohibido por la Constitución y por la ley de competencia. Entonces, no sabemos, no nos han dicho del todo, ni el Ejecutivo ni el FMLN, en qué están pensando en el tema del transporte público. Bueno, hay un tema que no se quiere abordar con claridad y tiene que ver, por ejemplo, con el costo que va a pagar el usuario, con el costo de servicio. Por lo que uno conoce de las pequeñas experiencias o algunas grandes experiencias en el continente, cualquier intervención del transporte público de pasajeros que implique modernización, cambio de las flotas, todo lo que tiene que ver con un mejor servicio, implicó un aumento en el costo. O sea, totalmente. Jamás hemos visto una experiencia en la que el costo del pasaje se haya quedado tal cual se tiene. Por ejemplo, que ahora se está pagando 20, 25 centavos. Es decir, y esa parte nadie la está abordando con claridad. Es decir, bueno, porque uno pregunta a los funcionarios y no dicen cuánto va a costar con el Citran, por ejemplo. O sea, que yo creo que el punto no es que eso sea malo, sino que el asunto es que se aborde con transparencia y se le diga a la gente, tampoco va a costar el pasaje lo que está costando ahora. Esa pregunta que tú haces muy bien y ese análisis es precisamente lo que nos da pie para pensar que no están pensando en una salida estructural, sino que en parches. ¿Por qué? Porque nadie ha hablado del costo y lo que tú dices es totalmente cierto. En cualquier parte del mundo donde se ha hecho una reingeniería del transporte colectivo, el pasaje aumenta. ¿Por qué? Porque entonces ya andás en buses, ya tenés un horario establecido, hay seguridad física para las personas que van en el autobús y hay una serie de aspectos que cuestan dinero y que hay que financiarlos y que el Estado no financia del todo o al menos en un 100% ese transporte colectivo moderno. Pero lo más importante aquí es, y esa es la razón por la cual te digo nuevamente, que se trata de una reforma estructural. ¿Por qué? Porque a la gente también hay que darle capacidad de liquidez y capacidad de compra a partir de su salario. Es decir, no podemos nosotros elevar ¿cómo se llama?, el valor del transporte colectivo sin darle liquidez a los salarios de los salvadoreños. Es decir, tiene que haber una compensación de tal manera que le pueda permitir subsidiar y pagar directamente cualquier alza. Pero no puedes tú elevar drásticamente el precio del transporte colectivo sin darle un estímulo al 65%, William, de personas, porque de un 100% de personas en este país, el 65% utiliza el transporte colectivo. Entonces, es una salida estructural, no de parches. Bien, hacemos otra pequeña pausa, volvemos con más de la entrevista en línea. Abrimos las puertas. Ahora el Banco HSBC es Davivienda. Davivienda, una multilatina ahora en El Salvador. Bienvenidos a casa. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo al Banco Davivienda. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Pregunte en nuestras sucursales por las ofertas de ahorro e inversión. La emoción del deporte está en www.elgrafico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgrafico.com. Conectados por deporte. Otro tema de las salas. Bueno, creo que agotamos de alguna manera el tema de transporte, otros temas en agenda que tienen que ver con institucionalidad. René, la semana pasada presenciamos, por ejemplo, el hecho de la asignación de nuevos presidentes en al menos 2 salas concreto, pero bueno, un poco
a veces en esto siempre se presta para el análisis de correlación política, cómo se va estableciendo la correlación política también en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es la reflexión que están haciendo ustedes en torno a los movimientos en salas? Fíjate, William, que con respecto a este tema quiero decirte que este es un tema rutinario al interior de la Corte Suprema de Justicia. Es un tema rutinario, es decir, prácticamente cada año todos el presidente de la Corte Suprema con la Corte Plena se autorizan cambios en las salas. De hecho, hay una rotación. Quiero decirte que, por ejemplo, en las salas compuestas por 3 magistrados, ellos se rotan. Y un año le toca la presidencia a uno, el siguiente año le toca la presidencia de la sala a otro. Es decir, este es un tema totalmente normal, pero totalmente normal. Yo te puedo asegurar que a la vuelta de un año van a volver a haber nuevos presidentes con nuevos rostros dentro de ellos mismos, porque a todos se les da la oportunidad de ostentar la presidencia de la sala. Pero hay otra pregunta importante, ¿y qué importancia tiene ser presidente de una sala? Pues mira, de acuerdo a la ley orgánica judicial, el presidente de cada una de las salas lo que hace es que ordena el trabajo administrativo al interior de esa sala, repartiendo así la carga de trabajo, gerenciando y coordinando así a los colaboradores que corresponden a esas salas y estableciendo prioridades en la agenda de resolución de los casos que conoce esa sala. En ese sentido, para sintetizarte, te puedo decir que se vuelve un gerente administrativo, pero que en ningún momento tiene capacidad de imponer una resolución en una sentencia determinada o en un caso determinado. Eso está delimitado entonces por número, en términos de número, de correlación específica de cuántos votos a favor y en contra. Y en contra. Entonces, el tema de los movimientos que se han hecho en la sala, los movimientos han sido totalmente rutinarios, a excepción, por ejemplo, del doctor Ovidio Bonilla Flores, que inició siendo, una vez tomaron posesión, inició siendo el presidente de la Sala de lo Civil y se mantiene como presidente de la Sala de lo Civil. Pero yo a esto no le buscaría análisis ideológicos, más bien le buscaría un análisis de rotación. Ahora, tampoco hay que ser ingenuo y hay que decirlo claramente. Hay que decirlo claramente. El presidente de sala, por tener control sobre la parte administrativa de cuáles casos se resuelven y se ponen en agenda y cuáles no. ¿Qué es la jerarquización que él puede hacer? Correcto, que es la jerarquización del conocimiento de los casos. También puede, es decir, llegar un momento en que ponga al final un caso y le dé prioridad a otro. Es decir, en eso estamos totalmente de acuerdo, en que puede haber un manejo por ahí administrativo que beneficie a un partido, a un sector, a una persona, o en particular a alguien, algún interés determinado. Pero vamos, eso ha sido siempre así. Totalmente, o sea, eso ha sido siempre igual. Y tampoco implica más suspicacia, pues, o sea. Por eso te decía que es un tema más rutinario, es un tema más rutinario, porque también te voy a decir una cosa, y te pongo de ejemplo el caso de la Sala de lo Constitucional. El presidente puede determinar una agenda, pero si los 4 magistrados se ponen de acuerdo en conocer un caso y en resolverlo, lo pueden resolver incluso en contra de que el presidente no quiera tratarlo o que no quiera votar con ellos. Y eso es indistinto. ¿Por qué? Porque la ley orgánica judicial le da al presidente de sala una capacidad de controlar y coordinar el trabajo administrativo, pero no le da prioridad a la hora de juzgar como juez y ejercer su capacidad jurisdiccional en un caso. Sí, como en el pasado la presidencia de la Asamblea Legislativa, hablo de varios años atrás, tenía el voto doble o voto calificado, que era el voto doble, o sea, después, claro, cuando llegó Gloria Salguero Gross, modificó eso y eliminó el voto calificado. Se reformó el reglamento interior de la Asamblea y se quitó esa prerrogativa, digamos. Bueno, perfecto. Pero volviendo a la parte que tiene que ver con la amenaza que siempre ha existido o parece que está presente, René, sobre la Sala de lo Constitucional. ¿Por qué seguimos viendo de parte de algunos partidos políticos en la Asamblea Legislativa siempre el recordatorio o a veces la amenaza un poco implícita, a veces bastante explícita sobre la sala? Bueno, lo que pasa es que la Sala de lo Constitucional representa en un Estado de Derecho el contralor de los frenos y contrapesos del Estado. Entonces, cada resolución que emite puede perjudicar intereses políticos y de hecho ya lo ha hecho. Y cuando digo perjudicar no me refiero a que lo haga en forma intencionada o dolosa o malintencionada. No, me refiero a perjudicar porque de acuerdo a los intereses de ellos esa sentencia no les va bien. Y eso hace de que hayan, digamos,
enemigos, se hayan hecho de muchos enemigos políticos la sala, porque esa sala no es genuflexa al poder político. Pero lo importante aquí es lo siguiente. Fíjate por qué el FMLN baja sustancialmente su capacidad de voto duro, incluso desde que toma posesión el presidente Funes y se da la crisis institucional en el país desde el año pasado con el 743 sí, sí. hasta esta fecha. ¿Por qué es que se ha alejado tanto, incluso su voto duro en el FMLN, y lo castigó en las elecciones para diputados del año pasado? Precisamente por el tema institucional. Le generó un desgaste tan grande al FMLN que sectores que habían sido simpatizantes y algunos hasta militantes del FMLN se retiraron. ¿Por qué? Porque la crisis institucional no solo la provocó, sino que la manejó muy mal. Entonces, si se le quiere dar estabilidad política a este país, si se le quiere dar viabilidad económica a este país, lo primero que tenés que resolver es el tema de la estabilidad institucional. Y ojo, te voy a decir algo más. Dice el presidente Funes en el programa del sábado, que agradece a los diputados porque ya pusieron en agenda las leyes que él envió para dinamizar la economía. Mira, dinamizar la economía requiere de varias acciones en simultáneo. Pero la economía no se reactiva por decreto, es decir, las leyes per se no son suficientes para reactivar la economía de un país. Se necesita crear condiciones más allá de esas leyes para darle estabilidad al país y darle dos características. Una que se llama predictibilidad y la otra que se llama seguridad jurídica. Ningún empresario de ningún país invierte en un país que está sujeta a los vaivenes de un partido político. René, ¿y eso no es retórica, no es un poco de discurso? Porque bueno, como se maneja tanto el tema y de repente dice, bueno, esto de predictibilidad y el tema de seguridad jurídica, ¿qué tanto de verdad tiene peso? La mejor respuesta... O sea, en hechos concretos, ¿cómo se a eso iba, a eso iba. Cuando uno habla de este tema, el mejor testimonio son los ejemplos. Ahí no hay vuelta de hoja. Te voy a citar un ejemplo. El año pasado, en noviembre, la Asamblea Legislativa hizo una consulta pública con respecto al tema del fallo de la Sala de lo Constitucional referente a las concesiones, en donde dijo que las concesiones que hacía la CIGET eran inconstitucionales, porque el único que podía hacer concesiones era la Asamblea Legislativa. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es más, uno se pregunta, ¿y para qué hacen la consulta si la sentencia dice de que es la Asamblea Legislativa? Sin embargo, la CIGET estaba usurpando ese tipo de funciones y estaba dando concesiones en el sector radioeléctrico y eléctrico a otras personas sin tener esa potestad legal. Dime qué pensó las sociedades que contrataron de buena fe y que requirieron la autorización de la CIGET. Dijeron, bueno, mire, perdone, pero en este país no hay predictibilidad. No hay seguridad jurídica para que yo pueda invertir, porque eso me lo hubieran dicho desde el principio, que quien autorizó la concesión que me daba a mí para explotar el subsuelo tenía que ser la Asamblea. Esos son los errores que porque hoy se puede ver expuesto a un litigio. Por supuesto, se puede someter a un litigio que le brinda inseguridad jurídica a esa empresa. Solo para citarte un ejemplo. Bueno, perfecto. Otros temas en agenda. Vamos a la pausa y regresamos con más. Mamacita, mamita, mamita, mijita. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo al Banco Da Vivienda. Da Vivienda, una multilatina en El Salvador. Pregunte en nuestras sucursales por las ofertas de ahorro e inversión. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG
Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutris. Multiplicamos la forma de informarte. Bueno, nos escribe a través del Facebook Daniel Cifuentes, dice, con mucho respeto a su invitado, el problema del transporte es herencia que recibió el FMLN, y cuando digo herencia es porque viene de más de 4 décadas. Saludos. ¿Qué le responde? Totalmente, ¿cómo me dijo? Daniel Cifuentes. Daniel Cifuentes. Daniel, efectivamente tú tienes toda la razón. Yo comparto contigo plenamente la reflexión que haces. Este es un tema que viene incluso desde los gobiernos militares en la década del 50 y que a partir de ahí se vienen dando una serie de desajustes que tienen que ver con lo político, pero que impactan en lo económico y en el bienestar de la gente que aborda el transporte público, que no pudo resolverse. Ahora, una cosa me queda clara a mí, es decir, y Daniel quizás va a coincidir conmigo, pero cuando un gobierno asume el gerenciamiento del país, también asume la situación de darle respuesta a aquellos problemas que dijo que iba a resolver. Entonces, a mí al ciudadano que aborde el transporte colectivo no le sirve de nada decir que desde hace 40 años viene y no se ha resuelto. Pues sí, eso es cierto. El tema de fondo es, ¿y qué está haciendo este gobierno? Porque nos queda claro que los que no pudieron resolverlo en el pasado ya se les pasó la factura. Incluso perdieron una elección tal vez porque cometieron algunos errores. Y la población premia o la población castiga con el voto. Claro. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, Daniel. Bueno, otro tema, y este es el tema que ha estado ahí en las redes sociales presente, René, y tiene que ver justamente con un supuesto posible ofrecimiento que ha habido de parte del Partido Arena a una candidatura. Bueno, lo platicamos incluso la otra vez que estuvo con nosotros el año pasado, pero aquí Carlos Escobar, él está fuera del país y nos escribe, hay varias consideraciones, se las voy a leer porque hay varias preguntas ahí resumidas. Dice, en su momento se refirió usted a que era honorable haber sido mencionado como posible candidato a la vicepresidencia por el Partido Arena. ¿El calificativo honorable fue referido al cargo como tal o por haber sido nombrado por el Partido Arena? Es una pregunta. Luego dice, un estudio en España, en Barcelona, según entiendo. Usted ha estudiado en España, en Barcelona, según entiendo. Dice, ¿qué le parece a usted que en Europa exista la reelección indefinida? No es ningún drama. Al contrario, es natural y la legitimidad del poder se basa en las elecciones populares, no en una imposición. Continúa el comentario que hace Carlos Escobar, pero bueno, está en Facebook para quien lo quiera leer ahí, y solo agrego una interrogante más que él plantea. Dice, si usted fuese vicepresidente, mencione las 3 cosas más importantes por las que usted trabajaría y por qué. Pero bueno, la pregunta inicial es si hay ofrecimiento, si lo está considerando, o cuál es el punto, René. Carlos, mi aprecio y mi respeto para ti, para tus preguntas. Bueno, yo lo dije en algún momento el año pasado, efectivamente el candidato presidencial mencionó que había una lista de 10 personas en las cuales estaba considerado yo. Y cuando yo planteaba que es un honor, por supuesto que es un honor para cualquier ciudadano llegar a ostentar el cargo de vicepresidente del país, habida cuenta de que es un reconocimiento muy probablemente al esfuerzo que se haya hecho de cara a la población. Ahora, cuando yo fui mencionado también decía, miren, formalmente yo no he recibido como la invitación, es decir, y en el momento que se me formule la invitación directamente para participar y para poder decir si accedería yo o aceptaría ser el candidato, en ese momento me voy yo a pronunciar sobre si aceptaría o no. Entonces, eso fue lo que dije y eso es lo que te pudiera decir, Carlos. Ahora, la última pregunta que haces es una pregunta de fondo, es una pregunta interesantísima. Mira, con respecto al tema de qué haría un vicepresidente, hay 3 cosas que yo priorizaría y te lo digo en el orden de precedencia. 1, el tema de el reforzamiento, consolidación y replanteamiento de la institucionalidad del país. Ningún país que haya salido del subdesarrollo prescinde de consolidar su sistema democrático y su sistema institucional. Y esto pasa, Carlos, fundamentalmente por no hacer del gobierno el apéndice de sectores o de partidos, porque un gobierno se debe a la población. Y eso es fundamental. Segundo punto, el tema de la generación de empleos es vital para que un país pueda reactivarse económicamente. Pero ¿cómo se generan empleos? La única forma de generar empleos es estimulando
para que el empresariado tenga las condiciones suficientes y necesarias para poder crear esos empleos. Y en tercer lugar, el tema del fortalecimiento de las oportunidades para los estudiantes universitarios o los estudiantes de educación media. Te cito un ejemplo que me tiene preocupado, Carlos. El último informe de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, con respecto a El Salvador, dice que hay 241,000 jóvenes en El Salvador, entre 15 y 26 años, que ni tienen empleo ni tampoco estudian. Son los ninis. Los famosos ninis, ¿verdad? Que estas personas no tienen ninguna oportunidad, Carlos. Y si a ellos no les damos una oportunidad o de que continúen sus estudios o de abrirles un espacio en el mercado laboral, estos jóvenes son presa fácil de la delincuencia y del crimen organizado. Entonces, la prioridad de un gobierno debe ser darle oportunidades a sus jóvenes, porque ellos no son el futuro de un país, son el presente. Y te contesto a la pregunta del tema de la reelección. Mira, en el tema de la reelección, si tú analizas en el contexto mundial, los países que tienen el tema de la reelección en más de 2 veces, y algunos de forma indefinida, son países en donde de alguna manera se ha logrado consolidar el sistema democrático, de tal manera que los electores han logrado tener una madurez y también la clase política ha sabido corresponder a esa madurez de los electores, que les permite no hacer del gobierno su hacienda, ni disponer del gobierno como quieran y hacer fraude para mantenerse en el poder, sino que han sido democracias consolidadas, excepto una que tengo que mencionártela porque así es, el tema de Venezuela. En el tema de Venezuela se reformó la Constitución para permitir que Hugo Chávez se reeligiera a través de una mayoría divorciada totalmente de la población. Bueno, que es un tema que lo tocaremos más adelante, Por porque supuesto. lo de Venezuela es por la influencia política, geopolítica que está jugando en Centroamérica, en América Latina en general. Creo que es importante que lo abordemos más adelante. Pero bueno, pero entonces su respuesta, René, volviendo a la pregunta de fondo, y es si usted aceptaría o no una candidatura a la vicepresidencia con el Partido Arena, está sujeta entonces a un ofrecimiento concreto. Correcto. No se le ha hecho todavía. No, aún no. Y entiendo que todavía el partido está haciendo un proceso de selección, haciendo un proceso de análisis, haciendo un proceso de consultas con sectores. O sea, usted en este momento no puede decir sí ni no. O sea, no, porque no soy candidato. Es decir, no soy precandidato formal, digamos, desde el punto de vista de que se me ha ofrecido el cargo. Y para cerrar, como le hacía a Carlos 3 preguntas puntuales sobre qué es lo que usted podría hacer. El cargo de vicepresidente da lugar a hacer muchas maniobras, muchos esfuerzos en la dirección de los 3 puntos que usted mencionaba. Totalmente. Lo que pasa es que... ¿Es posible desde la vicepresidencia? Por supuesto. ¿No es una figura decorativa? No, y ya ha ocurrido. Mira, lo que pasa es que en algunos gobiernos el tema de la vicepresidencia no ha sido tan protagónica, pero no por razón de las facultades que la Constitución le da, sino tal vez porque las personas no supieron en su momento asumir un protagonismo distinto. Esto es válido para decirte lo siguiente: el vicepresidente perfectamente puede ser un buen ministro de Educación. Como ya como el cargo que ostentó Salvador Sánchez Serén. Puede hacer, aunque lo de bueno se lo quito. Me refiero al cargo. Me refiero al cargo yo también. Entonces, un vicepresidente puede ser perfectamente una persona que lidere las relaciones internacionales como un buen canciller de la República. Un vicepresidente puede ser un excelente coordinador del gabinete, por ejemplo, de gobierno. Es decir, tiene tantos roles que puede asumir que le puede aportar muchísimo a la consolidación democrática y económica de un país. Bueno, perfecto. Nos quedamos en el punto, hacemos una pausa, hablamos un poco entonces de lo que está pasando en Venezuela con la enfermedad del presidente Hugo Chávez, de las implicaciones que puede tener la ausencia ya física, literalmente, del presidente Chávez, y la conflictividad que se puede generar internamente en Venezuela y cómo eso puede repercutir en América Latina. Vamos a la pausa. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live del Grupo Dutris. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla.
Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código Alive de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GD Alive, vive la información. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Bueno, René, los venezolanos están ahorita de alguna manera en una especie de encrucijada. La fecha de 10 de enero los tiene en una situación bastante, creo yo, complicada en términos de respeto a la Constitución o no. Está todo el debate de si Hugo Chávez puede asumir ser juramentado como presidente. Los representantes del PSUV, Maduro y los demás han dicho, por ejemplo, de que no necesita juramentarse, que él ha sido un presidente reelecto, por lo tanto eso puede esperarse cualquier día. Pero bueno, pero el tema es que cómo se puede transferir esa inestabilidad, eso que está generándose en Venezuela sobre América Latina, como ya se transfirió a través de proyectos concretos Alba Petróleo, Salva Alimentos, caso concreto Nicaragua, El Salvador, desde luego. ¿Qué implicaciones puede tener en términos geopolíticos? Bueno, te contesto primero la primera pregunta. Y te lo voy a contestar jurídicamente porque es la única forma de contestarlo, digamos, de manera transparente, clara y técnica. El artículo 233 y 234 de la Constitución de Venezuela demarca 2 escenarios como posibles. El primer escenario es que si al 10 de enero el presidente, por razones de incapacidad física o mental, no pudiera asumir la presidencia y juramentarse, se dará una prórroga de 30 días. Y en esos 30 días, en ese ínterin, 90 días, no son 30, perdón, son 90 días, asume el presidente de la Asamblea Nacional. En este caso sería Diosdado Cabello. Correcto. Y ese plazo, William, se puede prorrogar hasta 90 días más. Dice esos 2 artículos que te acabo de mencionar, que si pasado ese plazo el presidente electo no estuviera en capacidad de hacerlo por incapacidad, muerte o por cualquier otra situación sobrevenida, entonces se convocará durante los próximos 30 días a una nueva elección. Primer escenario. Segundo escenario, para que un presidente en Venezuela pueda asumir la presidencia, tiene que juramentarse. Es el acto formal mediante el cual él toma posesión del gobierno. Porque si no toma posesión por cualquier imposibilidad, no está ejerciendo el Ejecutivo. Por lo tanto, si el presidente no se juramenta el 10 de enero, el presidente no ha entrado en funciones. Tercera afirmación, no es cierto que en la Constitución de Venezuela haya algo que diga que por ser él un presidente reelecto no deba de juramentarse y tomar posesión. No es cierto eso. Por lo tanto, está sujeto a ese mandato imperativo de la Constitución. Ya, pero en este caso, digo, es el PSUV el que tiene el control de la Asamblea Legislativa, Claro, tiene la mayoría, tiene totalmente. la presidencia de Diosdado Cabello. ¿Por qué se estarían enredando tanto en no asignar a Diosdado Cabello como presidente interino? Es decir, que sea él entonces el que asuma la presidencia de la República transitoriamente, en tanto se convoca elecciones. Por dos razones. Una, porque todo mundo del partido de Chávez no es que le tenga respeto, sino que le tiene temor reverencial, es decir, miedo. Entonces, ¿A quién le tiene temor a reverencial? Chávez. A Chávez. A Chávez. Pero bueno, él está No. virtualmente fuera de escena en este momento, Pero por su enfermedad. ¿qué pasaría si alguien toma el control de la presidencia, independientemente de del legado que dejó Chávez? ¿Qué pasaría con eso? Si él se restablece su salud, él sabe que la va a pagar
y él sabe que lo primero que va a hacer Chávez es destituirlo por haber desobedecido el mandato que él dio públicamente a Maduro. Ahora, esa es una situación totalmente cierta y correcta. Bueno, ya lo hizo cuando el tema del intento del golpe de Estado. A todos los que intentaron, amigos y enemigos, algunos hasta son presos políticos. Pero el otro tema es, y esa es la pregunta de fondo, ¿puede entonces Maduro juramentarse como vicepresidente? Ese tema no lo resuelve la Constitución de Venezuela, ni ninguna ley secundaria de Venezuela. Eso indica de que si no existe una disposición clara, la ley entonces y la Constitución está diciendo que para que asume el vicepresidente tiene que asumir el presidente. Y en este momento hay una confrontación de poder entre Maduro y Cabello para ver quién lidera el país. De acuerdo a la Constitución, el presidente de la Asamblea Nacional puede dirigir al país, al menos temporalmente. Maduro no lo puede decidir. Y aquí es donde está el tema de fondo, porque a quien le dejó el legado Chávez de que asumiera fue a Maduro, no al presidente de la Asamblea Nacional. Porque el presidente Chávez no habría reparado en la parte del andamiaje constitucional. Pues quizás no reparó, y si reparó y lo sabía, quería entronizar su voluntad, no lo que dice la Constitución. Ahora, la oposición está anunciando de una campaña bastante intensa a nivel internacional porque sería una violación a la Constitución lo que sería el 10 de enero, si no, seguramente Hugo Chávez. Entonces estamos viendo un escenario bastante complicado. Claro, y ahí es donde te contesto la segunda pregunta. O sea, podría ser distinto a un escenario, obviamente si estuviera Chávez creo que nadie estaría cuestionando, bueno, de hecho no pasaría esto que está pasando, pero se pone una situación bastante difícil para el PSUV, para ser más concreto. Correcto, se pone en una situación difícil el partido, se pone en una situación difícil la estabilidad de Venezuela y también se pone en peligro la estabilidad económica que el gobierno de Venezuela da a través de las ALBAs. Bueno, eso vamos, que es la parte que tiene que ver, exacto, claro, la parte ya de la geopolítica, ¿cómo juega esto? ¿Cuáles son las repercusiones que se pueden visualizar? Al margen de que se supera este impasse que tienen de carácter constitucional, lo resuelven y al final se convoca a elecciones. ¿Qué es lo que va a pasar después de la post-Chávez? Lo que puede pasar, digamos que son dos escenarios probables. Uno de ellos es que aun cuando se quiera potenciar el ALBA a través del socialismo del siglo XXI y viceversa, el venezolano que quede del partido dirigiéndolo, tome la decisión de que esos fondos deben de reorientarse y reinvertirse mejor en Venezuela. Es decir, tratar de minimizar el aspecto geopolítico que compra el petróleo. Y eso puede ser fundamentalmente para Nicaragua, El Salvador, Bolivia y Ecuador. Pero también puede darse el otro escenario, el que la persona que asuma la presidencia le dé continuidad a los proyectos de Chávez. En cuyo caso, pues nada va a variar económicamente para los países que se aprovechan del petróleo de Venezuela. No pasaría nada porque la ayuda económica y esa compra de combustible de larguísimo plazo estaría siempre estimulando los proyectos políticos de cada país, particularmente en los que ya te mencioné. Bueno, vamos a la última pausa comercial y volvemos. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutris Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia.
Bueno, René, para cerrar entonces la entrevista, ¿cómo se ve en perspectiva El Salvador para 2013? Sobre todo que estamos en ruta a una elección presidencial para 2014 y estamos ya prácticamente a 12 meses. La mayor preocupación, William, de los salvadoreños en este tema, digamos, es el tema económico y el tema de seguridad. Digamos que en las encuestas de la mayoría de casas encuestadoras, los dos problemas que se reflejan fundamentalmente son dos. Por lo tanto, se convierten en los desafíos que tiene que enfrentar este gobierno y la institucionalidad en general. Cuando nosotros hablamos del tema económico, a mí me preocupa porque hay que decir las cosas como son. Mira, que un gobierno esté 3 años y medio, no le vamos a pedir de que resuelva los problemas que durante 30, 80 años no se resolvieron. Yo en eso estoy claro. Créeme, totalmente clarísimo. No se le puede pedir a un gobierno que en 3 años resuelva la problemática de un país. Sí, pero al menos se le pide que siente las bases para tratar de visualizar que se está yendo por el camino correcto. Eso es lo que no existe en este momento. Eso es lo que no existe en este momento. No sabemos nosotros, no tenemos una agenda económica que nos permita dilucidar si al menos vamos por el camino correcto. 2 indicadores te cito que afirman lo que te acabo de decir. En estos 3 años y medio, este gobierno ha endeudado al país en 2.500 millones de dólares. Habida cuenta que la deuda global del país suma 13.500 millones de dólares. En 3 años y medio, este gobierno ha endeudado en 2.500 millones a este país. Entonces, ¿cómo puedes tú pensar de que se va por el camino correcto? Segundo ejemplo, El Salvador es el segundo país en América Latina que recibió menos inversión extranjera, siendo Bahamas el país que menos recibió en América Latina. Pero esto tiene una explicación, y ya te lo dije en el primer segmento cuando hablamos de la institucionalidad. Entonces, yo estoy de acuerdo en que no lo puede resolver la crisis económica, sí, pero por lo menos tiene que sentar las bases, pero esas bases no se han sentado. Es más, ni el gobierno mismo ni sus funcionarios saben para dónde vamos. Y ese ha sido el fracaso más grande de este gobierno. Entonces, yo quisiera pensar que el 2013 va a ser un país, se va a convertir en un país al menos de oportunidades o al menos de consolidación de algunos proyectos, pero es que no existen esos proyectos. Mira, hay que decirlo con transparencia. Este gobierno ha ejecutado el programa del vaso de leche, el programa de los útiles escolares, el programa de los uniformes, el programa de la pensión básica para adultos mayores y el tema de Ciudad Mujer. Aparte de estos 5 proyectos, no hay nada más, William, no hay nada más. Un gobierno no se puede consolidar y salir del subdesarrollo a partir solo de estos 5 programas. Porque estos 5 programas dependen de los 2.500 millones en préstamos que ha hecho. Y a este gobierno no se le puede endosar el hecho de que ha enfatizado más en los cambios estrictamente sociales, bueno, pero en la identificación con los sectores más desposeídos, más pobres de este país. Bueno, mira, porque sí. Un poco la tendencia que uno observa es que los gobiernos de izquierda en el mundo en general siempre tienden a hacer más, a incidir más en la parte social. ¿A este gobierno no se le podría atribuir esa virtud, digamos, dentro de este ejercicio? Lo que pasa es que estos 5 proyectos que te acabo de mencionar no han sido suficientes para sacar de la pobreza al país. Y te voy a citar un dato que no es mío, para contestarte la pregunta de carácter técnico. El PNUD dio un informe sobre el tema de desarrollo humano en el mundo. El Salvador bajó en el índice de desarrollo humano entre mediados del 2011 entre finales del 2011 y mediados del 2012. O sea, con esta administración. Con esta administración. Y eso ustedes lo pueden ver en el informe de Naciones Unidas para El Salvador. Entonces, ¿a partir de qué voy a colegir yo que la inversión en lo social ha mejorado la vida de los salvadoreños? Perdóname, ha sido una política de sustentación, pero que no le ha dado capacidad de desarrollo a quienes la reciben. Ese ha sido el tema de fondo. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo, René, le queremos agradecer que haya participado con nosotros, pues esperamos contar con usted y sobre todo si toma la decisión, bueno, que lo pueda anunciar con nosotros. Muchas gracias, William. Gracias, muy gentil. Es un honor haber estado contigo. Un saludo para la prensa gráfica, un abrazo para todos ellos y un abrazo también para la familia salvadoreña.
Bueno, perfecto. Terminamos entonces la entrevista en línea. Les invito a que nos acompañen mañana. Estaremos hablando del tema de los medicamentos, sobre todo con el anuncio que se ha hecho de que habrá una disminución en los precios en aproximadamente un 35%. Pues de eso hablaremos el día de mañana.